Bienvenidos todos otra vez al Poder de la Mañana. Bienvenido Juan Carlos. Saludos al teleauditorio y evidentemente hoy, como siempre, agradecido de Dios que estamos aquí, agradecido de todos ustedes. Evidentemente que hay situaciones en las que uno se siente contentísimo. Les recordamos a ustedes que originamos en Telecontacto, Canal 35 desde Santiago de los Caballeros, para todo el país y el mundo, porque estamos ahora mismo en YouTube en vivo, estamos en Facebook en vivo, estamos en Radio Nacional 1380 AM, pero usted tiene la posibilidad de que, aquí a las 11 de la mañana, esto es 7:11, a las 11 cuando terminamos en Telecontacto en vivo, entonces se retransmite a través de Galaxia TV Canal 42, o sea que de 7 a 2 de la tarde usted puede ver el Poder de la Mañana. Y otras maneras de usted estar conectado con nosotros. Fíjense, ayer, hoy, mañana, nosotros siempre tenemos la dinámica de traer entrevistas interesantes. Bueno, ayer teníamos un invitado importante, hoy tenemos uno que, sin lugar a dudas, es un amigo, es una gente que queremos muchísimo, sobre todo porque yo lo califiqué, y muchos lo calificamos, de un gobernador histórico que tuvo Santiago. Lo conocí yo siendo un niño por el ciruelito, un Monsalvete, y lo recuerdo que llegó en un motorcito Honda, fue profesor de inmediato de mis hermanos Luis Eduardo y Nicolás, recuerdo en tercero de la primaria en la escuela Enriquillo, y a partir de ahí lo he conocido toda la vida. Luego nos encontramos otra vez ya en estos avatares, sus acciones políticas, político exitoso y sobre todo dirigente del magisterio, y sobre todo un gran ser humano. Hoy él es parte del partido La Fuerza del Pueblo. Fue por muchos años dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pero a raíz del desprendimiento es de lo que forma y es de lo que son parte de la formación de esta nueva fuerza política que hoy ocupa lugares importantes dentro del esquema político de la República Dominicana. Y hoy lo hemos invitado, vamos a conversar con él. Está vinculado básicamente en el día de hoy, es parte tiene el área de él, magisterial, es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero además es el secretario de Asuntos Magisteriales de este partido. Ahí hay mucho que ver de lo que vamos a estar conversando con él, pero todo tiene que ver precisamente con la dinámica, que ya estamos en el 2026, que hay acciones que se van ejecutando, que vamos hacia el 28 y todo lo que está haciendo el partido del que él es parte, estructural La Fuerza del Pueblo. Saludamos y damos la bienvenida a José Izquierdo en el Poder de la Mañana este día. Bienvenido, profesor. Buenos días, Checo, Juan Carlos y Fran. Encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. De verdad que para nosotros es mucho más satisfactorio el poder tenerlo por aquí, y sobre todo sabiendo que a propósito, un tiempo atrás estuvo con temas de salud, qué bueno que lo tenemos todavía en actividad y saludable sobre todo, cuidándose de eso. Pero el tema de nosotros, particularmente en estos días, hay que trabajar, hay que ver todo lo que está ocurriendo. Y ¿qué ocurre? En el país hay muchas acciones que se están llevando a cabo, pero vamos primero a poner en contexto de lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo en Santiago, antes de entrar en los temas que realmente nos interesan más. Pero vamos a ponerlo en contexto porque se lo decíamos un día hace un tiempo a Hipólito, que estuvo sentado ahí, a Hipólito Martínez, se lo hemos dicho a José David Báez, que sentimos que la Fuerza del Pueblo en Santiago no tiene esa dinámica que caracterizó a ustedes cuando eran aquellos dirigentes, y que sentimos que hace falta los partidos de oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, pero en este caso la Fuerza del Pueblo, para motorizar y dinamizar sobre todo ese contacto, esa conexión con ese pueblo que está ahí, que podría estar interesado en ser parte o ser parte de esa dinámica hacia el 2028. Bueno, déjame corregirte algo del principio. Cuando yo llegué a la escuela de Enriquillo, yo vivía frente a Che. Recuerdo que el concho eran 20 centavos. Usted primero llegó en concho. 20 centavos. 20 centavos. Sí, centavos. 20 cheles. Sí, 20 cheles. No pesos, cheles. Era, pero a veces no, a veces no estaban, no eran 20 en ese momento. Bueno, en ese momento, sí, pero comenzó con 10 cheles. En el año 79. Y bueno, sí, ya,
Y mi hermano tenía una bicicleta que había comprado. Mi hermano trabajaba en la zona franca y yo aproveché la oportunidad. Después me iba a la escuela en bicicleta y me ahorraba esos 40 centavos. Bueno, 40 por la mañana, 40 por la tarde. Y después, en el año 86, recuerdo que en el año 84, recuerdo que en una charla de Vicente Bengoa que dio en el Club GUG, habló de la posibilidad, cuando iban a mandar la medicina y algunas cosas al mercado paralelo de divisas, él dijo, señores, el que tenga peso, aunque sea 100 pesos en la mano, que lo invierta en algo, cómprelo aunque sea de radio viejo, cómprese un radio viejo, porque esta cosa se va a poner, que tú compras un radio viejo con 100 pesos y en un tiempito tú no vas a poder comprar ese mismo radio viejo con los 100 pesos. Y tú, si compras un radio viejo, cuando lo vayas a vender, lo vas a vender por 200 pesos el radio viejo. A mí no me gusta, nunca me ha gustado meterme en lío económico. Y recuerdo que fui a la cooperativa de los maestros y saqué un motor fiado, 1.130 pesos. Ah, pues ahí cuando llega el motor. Un motor fiado, un Suzuki 50. Suzuki. Y 1.130 pesos fiado, que era 66 pesos que yo pagaba todos los meses, que era un sacrificio muy grande para mí. Sin embargo, ese motor que me costó 1.130 pesos, llevándome de lo que planteó Vicente Bengoa, lo vendí 7 años después por 5.000 pesos. Oye. Pero bueno, lo que quiero significar es que iniciamos a pie y después una bicicleta, después un motorcito. Ya. Cuando yo entonces lo identifico, ya usted andaba... No, ya yo estaba cómodo. Eso es lo que yo recuerdo. Ya yo estaba cómodo cuando tú me identificas. Bueno, los partidos políticos estamos en tiempo de reflujo, ¿verdad? Después que pasan las elecciones, se entra en una etapa de reflujo, en una etapa de acomodo. Los partidos políticos tienen que hacer sus congresos, tienen que coger sus dirigentes, tienen que modificar sus estatutos, y en esa fase nosotros hemos estado, después que pasó el proceso electoral, y ahora ya se completa finalmente, se están haciendo los congresos, las votaciones, escogiendo los dirigentes en las circunscripciones, ya se hizo en la circunscripción, en los municipios, distritos municipales, ya se han hecho en la mayoría, ya se han hecho en las provincias, en la mayoría del país, pero aquí en el caso de Santiago, el viernes pasado fue la circunscripción 3, que se escogió la directiva, la dirigencia, se hizo una votación también para escoger los presidentes de las circunscripciones, y ahora se están completando en unos plenos que se están haciendo, y falta el provincial de Santiago. Pero en Santiago nosotros tenemos a la directiva, a los dirigentes principales, tenemos a Demóstenes Martínez, presidente de la provincia, tenemos a Hanley Otañez, presidente del municipio, como tú lo dijiste, Juan Carlos, ya Hipólito estuvo aquí, que es el presidente de la circunscripción 1, escogido en una votación que se hizo hace algunos meses. ¿Quién es de las tres, profesor? El de las tres, Narciso Elías, el empresario Narciso Elías. ¿Y de las dos? Y de las dos, el profesor Juan Hernández. Juan. Sí, tremendo los tres trabajadores. De manera que el partido ha estado en una dinámica de recomposición. En el caso nuestro, que éramos presidentes de la provincia, ahora nosotros pasamos a ser el supervisor de la provincia. O sea, cada miembro de la dirección política le asignan una provincia que tú vas a supervisar, y entonces nosotros... Entonces, usted tiene dentro de la dirección política, que es miembro, entonces la Secretaría de Asuntos Magisteriales, sí, y la supervisión. Y la supervisión de la provincia de Santiago. Yo voy cómodo porque voy prácticamente con discípulos de uno, tanto Hanley como Demóstenes, como estos muchachos, han estado siempre con uno, nos llevamos muy bien. La secretaria general de la provincia va a ser Altagracia González, y hay una buena química. Siempre en los partidos políticos hay que ser claro. Los partidos políticos tienen una dinámica contradictoria por naturaleza, ¿verdad? Conflicto de grupos, de intereses, de ego. Pero nosotros hemos ido salvando todo eso, y hay un buen ambiente para que se trabaje en Santiago. Y ustedes vieron que ya recientemente se hicieron algunas juramentaciones aquí de dirigentes reformistas, dirigentes del PRM, dirigentes de Justicia Social y dirigentes del PLD. Del PLD fueron 16 miembros del Comité Central del PLD.
el hecho de que ustedes hayan arrasado prácticamente con todos las circunscripciones de la dirigencia del PLD implica un rompimiento de los puentes entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque hay que ver la cara y la actitud que asumió el expresidente Danilo Medina, que en un exabrupto dijo: el que quiera alianza con el PLD, que nos siga a nosotros, porque nosotros no vamos a tener alianzas. Bueno, eso dijo Danilo ahora, ¿verdad? Pero recuérdate que él también dijo, en el medio del proceso, que el que quedaba, que había que clasificar, que había que quedar en segundo lugar, porque el que quedara en tercero iba a desaparecer. ¿Tú recuerdas eso? Sí, también. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que los partidos políticos son seres vivos, seres sociales vivos, cuya célula es un ser humano. Y esos seres humanos se agrupan y forman el tejido de un partido político. Y como todo ser vivo, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. El PLD nació en el 73, se reprodujo, llegó a su máxima expresión, que es la presidencia de la República, duró 20 años en el gobierno, descendió del gobierno, sacó un 62% en su mejor momento, en el 16, luego bajó a un 37, luego bajó a un 10, y ya si llega a un 5 en la próxima sería un éxito. Después del 10... O sea que se va a cumplir la premonición de Danilo. No, que llegue tercero, claro, desaparece. Pero no es solamente eso, es que ya ese partido cumplió su cometido en la sociedad y entonces tiende a desaparecer. ¿Qué pasó con el PRD? Que fue fundado en el 39. El PRD fue el gran partido de la oposición aquí. Generó todo lo que hay. En el otro, y gobernó 3 veces también. ¿Y qué resulta? Que se quedó, ¿dónde está el PRD? Ahora las encuestas le dan menos de un 1. ¿Qué pasó con el Partido Reformista? Gobernó 22 años. Y todavía están ahí, pero ya prácticamente extintos. Prácticamente desaparecidos. Como una ramita. Sí. Y entonces eso pasa con el PLD. El PLD cumplió su cometido. Y ahora resurge, el PRD resurge, pero en el PRM. Ahora el PLD resurge, pero en la Fuerza del Pueblo. No es romper puentes, porque está la Fuerza del Pueblo y está el PLD. ¿Cómo tú le dices a la gente que no se vaya del PLD? Y cómo nosotros le decimos a una gente que va del PLD, que viene por nosotros, que no venga. Esto es un asunto natural. El PLD que haga su esfuerzo, su máximo esfuerzo para lograr captar dirigentes, que lo haga el PRM, que lo haga el partido, todos los partidos. Ahora, es muy difícil cuando tú estás en una fase ya de terminación, de muerte, de determinación. Hay muchos dirigentes importantes que van a buscar nuevos nichos y su nicho natural, el PLD, es la Fuerza del Pueblo. Eso es como un paciente que por más transfusión de sangre que le haga, no, ya. hasta ahí yo. Profesor, desde el punto de vista ideológico, ¿dónde se ubica la Fuerza del Pueblo? ¿Es un partido de centroizquierda o simplemente es un partido de derecha como todo lo del sistema? Mira, teóricamente nosotros somos un partido progresista, teóricamente. Tú me vas a preguntar, ¿por qué teóricamente? Porque yo te quiero ser sincero. Yo toda la vida mía he tratado, bueno, como educador, yo creo que el educador educa con el ejemplo. Claro. Y nosotros siempre trataremos de ser un ejemplo. Y ser un ejemplo es vivir bien, actuar bien, pero también cuando vamos a hablar, cuando vamos a decir las cosas, hay que decirlas como son. Porque yo no quiero que tú me saques dentro de 2 años, ahora que las cosas se quedan en el aire. Dentro de 2 años yo te estoy diciendo una cosa y tú me dices, mira, hace 2 años tú dijiste esto, que es lo contrario. Entonces yo te tengo que decir que el tema ideológico en los partidos políticos, no solamente en la República Dominicana, sino como en el mundo, como que la ideología han pasado a un segundo nivel. No, Francis, Fukuyama, Francis, y la ideología en el mundo había ya... Prácticamente tenemos matices diferentes, pero los partidos políticos terminamos siendo muy parecidos, siendo casi lo mismo. Son algunos matices de los dirigentes. Sin embargo, te puedo decir que nosotros teóricamente nos definimos como un partido progresista. Muy bien. Digamos una cosa, profesor. Algunos críticos, analistas, dicen que en la Fuerza del Pueblo solamente hay un líder, que podría pasar como pasó en el Partido Reformista, que el doctor Balaguer agarró su sombrero y se fue con él a la tumba y metió también al Partido Reformista.
¿Tiene el PLD esa misma característica, ese perfil de que si la fuerza desaparece... del pueblo. La fuerza del pueblo. Y dije, PLD. no, ese disco duro. Si por desgracia ocurriera una desgracia, valga la redundancia, desapareciera el doctor Leonel Fernández, ¿hay el relevo suficiente? Mira, en los partidos políticos se componen de individuos y en el PLD hay mucha gente con muchos años de labor política, de trabajo político. Por ejemplo, yo tengo 50 años, 50 y algo en política, y hay muchísima gente que tiene muchos años en política y tienen liderazgos medios como el mío. No tenemos, ¿verdad?, la proyección de un liderazgo nacional con las condiciones para ser presidente de la República. Sin embargo, en la Fuerza del Pueblo, te voy a corregir ahora, hay 2 personas ahora mismo que encarnan el liderazgo del partido. En el 24, en las elecciones del 24, todo el mundo sabía que el campeón en la competencia, el que iba a la delantera, el que había que derrotar era el PRM, que estaba en el gobierno, ¿verdad? Y entonces, en esa contienda hubieron 3 grandes ganadores, la contienda del 24. Luis, el presidente, que hizo una campaña que yo siempre la defino como una campaña de Hollywood, porque fue una campaña limpia, con buenas imágenes, con buen mensaje, buena comunicación, una campaña extraordinaria, muy costosa, naturalmente. Ese fue el gran ganador. El segundo gran ganador fue Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque lo que se debatía era quién iba a quedar en segundo lugar. Si era el PLD, que viene de ser el partido competidor del PRM, o la nueva fuerza, que es la Fuerza del Pueblo. Y resulta que entonces Leonel Fernández saca casi un 30%. Leonel Fernández entonces es el segundo gran ganador, porque queda claramente establecido que la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández es la segunda fuerza del país. Y el tercer ganador, que no es tercero por ser tercero, porque pudiéramos decir que el segundo, pero por el valor del premio, que el primer lugar entonces de Luis, porque se gana el premio mayor, que es la presidencia de la República. Leonel Fernández, porque encarna la oposición. Pero el tercer premio es de Omar Fernández. Omar Fernández aspira a la senaduría por el Distrito Nacional. ¿Y qué pasó con Omar Fernández? Que Omar Fernández derrotó al gran ganador en ese territorio. ¿Quién era el gran ganador? Luis Abinader. Y lo derrotó, pero de manera contundente. Pero no solamente derrotó a Luis, sino que derrotó a todos los presidenciables de ese partido, que cerraron fila con el candidato a senador del momento. Y por lo tanto, Omar Fernández se convierte gana el tercer premio. Pero se coloca en un espacio que hoy día en la República Dominicana, el político más popular que hay en la República Dominicana se llama Omar Fernández. Por encima del presidente. Por encima de todo el mundo. Si hoy fueran unas elecciones y Omar Fernández fuera por un partido, y Luis fuera por otro partido, y Leonel fuera por otro partido, ganara Omar Fernández. Si ustedes ven las encuestas, en todas las encuestas, ese gana a todos los precandidatos del PRM. Él está por encima de todos los precandidatos. En las encuestas que yo conozco, que no son las que se publican, él queda por encima. Obviamente, entonces, que la Fuerza del Pueblo tiene a los 2 que pueden ganar ahora mismo un proceso electoral, porque también las encuestas dicen que Leonel Fernández puede ganar la candidatura. De manera que eso de que Leonel Fernández es el único líder de la Fuerza del Pueblo ya no es posible, porque está Omar ahí, y con las condiciones que te lo estoy diciendo. Profesor, vamos a hablar un poco de lo que usted más sabe, educación. ¿Cuál es la evaluación del profesor José Izquierdo, experimentado en educación, del sistema educativo dominicano en términos de calidad y resultados en la actualidad? Mira, en la República Dominicana hubo un gran esfuerzo. Cuando Balaguer, en el último periodo, se hizo el plan decenal de educación. Ya vista la educación a 10 años, con algunos asesores internacionales, Lorenzo Guadamuz, creo que es costarricense, que hizo un gran esfuerzo aquí,
y se hizo un plan a 10 años y la educación comenzó, se sacudió a caminar. Viene el presidente Fernández, que le tocaron los últimos años, y el presidente Fernández realmente hizo un gran esfuerzo en materia educativa, y la educación con Leonel Fernández avanzó mucho. Tú dirías, ¿cómo que avanzó? Bueno, yo era presidente de la DEPEN en Santiago desde el 95, y recuerdo que cuando Leonel salió como candidato, comenzó a decir que iba a modernizar la educación, que aquí cada liceo, es decir, cada centro de educación media, ¿verdad?, iba a tener un centro de computadora, una aula virtual, con 30 computadoras para enseñar a los muchachos a manejar la computadora. Eso decirlo, en el año 95, cuando la computadora la veía uno nada más en los bancos, cuando uno iba a un banco, de lejos. Y en película. Y cuando Leonel decía eso, tú sabes lo que me decían a mí los maestros. La verdad es que los políticos no se puede creer, los políticos dicen de todo. No hay pizarra, no hay borradores, los borradores tenía que comprarlo uno, los maestros, en las aulas. Y este hombre está hablando de computadora. Eso es una barbaridad, qué sé yo qué. Y yo decía, ¿para qué Leonel se pone a hablar de eso? Porque la verdad que yo veía eso muy lejano. Bueno, pues ganó Leonel y a mí me correspondió estar en el primer laboratorio que se inauguró de computación, que fue en el liceo UFE, en el UFE. Recuerdo que la palabra de agradecimiento la dio un joven de los jardines, porque sabe que el UFE está ahí entre el reparto, sí, OK, los jardines, que fue Francisco Domínguez Brito, que dio la palabra de agradecimiento. Cuando se creó el primer laboratorio y fuimos a ver aquellas 30 computadoras, un aula con un maestro para enseñar eso. En ese momento. Y después yo trabajaba en el Liceo México La Reforma y allá me correspondió ir a ver otras instalaciones. Y cuando Leonel salió en el 2000, todos los liceos de la República Dominicana estaban enseñando eso. ¿Y qué resulta? En el 2004, cuando yo vengo a la gobernación, como era difícil llevar el internet y llevar la computadora a los campos, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Ustedes recuerdan los famosos CTC, Centros Tecnológicos Comunitarios? Sí. Y a mí me correspondió ir con la primera dama a Juncalito, me correspondió ir a Baitoa, sitios donde ni las llamadas de teléfono entraban. Tú llamabas a un teléfono por celular, no entraban, tenía que llamar directo porque no entraban. Y de repente estos muchachos tienen computadora, emisora de radio, y a través de esa computadora podían accesar a las diferentes bibliotecas del mundo, una gran cantidad de bibliotecas, que tenían que venir aquí a las dos bibliotecas, al Amante de la Luz y a la Alianza Cibaeña, y ya tú podías accesar a las bibliotecas por la vía del internet. Y eso ocurrió en todos los municipios y distritos municipales del país. Eso es parte de la educación. Indotel subió en la Leonor. Sí, claro. En la Leonor, un centro con internet. Así es. Perfectamente. Entonces, esa es la educación. Pero, ¿cómo está ahora? Déjenme terminar el panorama de la educación. Viene Leonel, designa a como su primera ministra de Educación, en ese caso era secretaria de Educación, doña Ligia Amada, una extraordinaria académica, hizo 4 años. Después en el 2004 fue Alejandrina Germán. Alejandrina Germán le sucedió Melanio Paredes, otro maestro, y a Melanio Paredes, Josefina Pimentel, otra maestra. Esa fue la historia de Leonel. ¿Qué pasó con Danilo? Danilo entonces designa, el primer ministro de Educación de Danilo fue un abogado, Carlos Amarante Barea. ¿Recuerdan? Sí. Abogado. O sea, cuando tú dices, bueno, Carlos, mi amigo, mi hermano, un hombre inteligente, un hombre juicioso, pero no conoce educación. No puede darle seguimiento a la educación de un país, una gente que no está involucrado en el proceso educativo. Pero su fuerte fue comprar solares y hacer escuelas. Y ya. Escuela y solar y hacer escuelas. ¿Ustedes recuerdan quién sustituyó a Carlos Amarante Baré? Un arquitecto. Sí. El arquitecto Navarro. Un arquitecto. Andrés Navarro. Un arquitecto. Y entonces, ¿ustedes saben quién sucedió al arquitecto Navarro? Antonio Peña Mirabal. Un contador público.
Entonces, cuando tú ves, se ha invertido mucho, el 12%, se ha invertido mucho en educación, pero te han puesto personas que no manejan el sistema educativo. No tienen idea de lo que están ¿Qué haciendo. pasó con Luis Abinader? Luis Abinader nombra a Roberto Fulcar, que lo conozco bastante bien, fuimos dirigentes 7 años de la ADP juntos en el Comité Ejecutivo Nacional, pero Roberto vino con el mismo mal de Carlos Amarante Baré y el mismo mal del arquitecto Navarro. ¿Sabe qué pasó? Con un 4%, mucho dinero, más de 100 mil millones De pesos. Sí. de pesos, en esa época de una vez se le abre el apetito de ser presidente de la República. Y entonces vienen a obrar no para mejorar el sistema educativo, sino buscando una candidatura. Y eso mismo vino a hacer Roberto Fulcar, vino a sacar una candidatura de ahí. ¿Quién sucede a Roberto Fulcar? Miyagi. ¿Lo sucede? Miyagi. Sí, Miyagi. Es que lo sucede. ¿Ustedes recuerdan lo que él dijo en esa época? Que el 4% se había tirado al zafacón. El 4% de la educación se había tirado al zafacón. Eso fue lo que dijo de los 2 años de Roberto. Lo que él dijo. Eso quiere decir que Roberto no hizo nada. Estaba pensando en la presidencia de la República. Y después lo de él ya ustedes saben lo que pasó. ¿Y qué? Ahora, ¿quién nombra a Luis Abinader? A un abogado. Otra vez en educación. ¿Qué está pasando en educación? Por ejemplo, el INAFOCAN, que es el Instituto de Formación de Maestros, ¿verdad? Que ahora le rebajaron el presupuesto un 40%. Wow. Le rebajaron. Tú sabes que el 4% va aumentando siempre, Sí. porque es el 4% del PIB. Y del presupuesto, del PIB. Y bueno, se supone que los presupuestos van aumentando. Entonces, el instituto que te forma a los maestros, que te le hace la maestría, los posgrados, Que hace un gran trabajo el INAFOCAN. que hay que trabajarlo, entonces tú le rebajas. ¿Por qué le rebajaron? ¿O porque le sobraba dinero todos los años al Infocan? Qué barbaridad. ¿Por qué le sobraba dinero? Porque no están planificando. Pero al Ministerio de Educación todos los años le sobran 23,000, 30,000 millones de pesos que le sobran al Ministerio de Educación. ¿Y para qué? Pues, Sin embargo, hay muchísimas escuelas que no tienen baño. Hay muchísimas escuelas sin reparar. ¿Y cómo te va a sobrar dinero con tantas ¿cómo necesidades? es posible entonces? Hay escuelas que faltan de maestros, que no le han nombrado a los maestros, que le faltan los consejeros, que le faltan los guardianes, pero le sobra dinero al ministerio. ¿Saben por qué? Porque estamos nombrando gente sin criterio, que no tienen conocimiento en la educación, y entonces primero, administrativas no han sabido administrar porque no debe sobrarle dinero a una institución como educación, porque necesidades tiene de sobra, no debe sobrarle dinero. Y lo otro es que entonces no planifican, no se planifican. Están esperando siempre, termina el año escolar y entonces despachan a los muchachos. Cuando entran a educación, un mes lo despachan porque hay que reparar la escuela. No, pero ven acá, si tú duraste 2 meses y medio, 3 meses, ese es el tiempo para tú reparar la escuela. Ese es el tiempo para tú preparar a los maestros. Pero como no tenemos maestros, no se están nombrando maestros con capacidad, con condiciones, esos problemas es lo que tenemos en la educación. La educación dominicana sigue siendo estando a la saga del sistema educativo de la mayoría de los países de América Latina. Es una pregunta que te tengo, José. Y es una pregunta que yo siempre hago. No me voy a cansar de hacerla jamás. Pero tú eres un conocedor de la situación. Tiene que ser la educación desde cero hasta universitaria obligatoria en el país. Bueno, los países que se han desarrollado en el mundo, que son ejemplos de desarrollo en el mundo, digamos China, digamos Singapur, Japón, Corea, Japón, Vietnam, Finlandia. Socialista. Esos países... En Estados Unidos también es obligatoria. Sí, pero esos países, Estados Unidos tiene muchas deficiencias, pero en educación es obligatoria. Esos países han salido de la miseria cuando han impuesto, han obligado a la gente, primero han alfabetizado a todo el mundo, han dado cobertura total para la educación y le han puesto empeño en la educación, porque la educación es lo que te puede sacar a ti del círculo de la miseria. Nosotros todos somos hijos de gente pobre. Sí. Yo soy hijo de una madre de familia soltera, que obrera,
que me crió, y ella nos hizo estudiar a nosotros 5 hijos, obligados teníamos que estudiar. Y yo cuando llegué a los 14, 15 años lo que quería era trabajar y cosas. No, usted va a estudiar. Es a estudiar que usted va. Porque ella tenía la conciencia de que la única forma que nosotros teníamos de salirnos de ese círculo de la miseria era a través del estudio. Ahora, países como estos, como los de nosotros, están formando en las escuelas. ¿Sabe qué estamos formando? Obreros. Sí. Estamos formando gente para que vayan a ganarse la vida, tengan un sueldo de miseria y pasen la vida en un sueldo de miseria y después busquen una pensión también de miseria. ¿Qué están haciendo los países como China, como Japón, como Corea? Están formando gente para que sean emprendedores, para que sean empresarios, para que sean comerciantes, para que alcancen el máximo nivel. Y entonces la educación la están viendo con otro criterio. La están viendo con el criterio de salir de la miseria, pero no para que tú seas un empleado, para que seas un obrero. Profesor, ante lo que se está moviendo, que la fusión del MESI y del MINER, ¿qué repercusiones tendría esto para el sistema educativo dominicano de darse? Mira, yo... Ha planteado incluso ayer el nuevo ministro de Educación Superior, que era de Infotep, el dirigente de ADP, Rafael Santos, que es profesor, el maestro. que maestro, él planteaba que él no está de acuerdo, y es el ministro, él dice que no está de acuerdo con esa fusión. Ya lo van a sacar. Mire, yo fui diputado 98-2002. Creo que fue el cuatrenio, el mejor cuatrenio de la Cámara de Diputados. Porque estaba la crema innata del PRD, que estaba en la oposición, estaba la crema innata del PLD, ahí estaban los principales cerebros de esos partidos políticos. Y recuerdo que doña Ibelice Pras de Pérez era la presidenta de la Comisión de Educación y yo era el vicepresidente. Pero Ibelice tenía muchos achaques y yo me pasé los 4 años siendo el presidente de la Comisión de Educación. Y encontré un proyecto de ley que dividía al Ministerio de Educación, antes la Secretaría de Educación, que era Secretaría de Educación, Educación Superior y Culto. Creo, no recuerdo cómo era la denominación. Sí, así era, pero ahí estaba todo ligado, sí, el culto. Y entonces, a mí me correspondió someter el proyecto de ley, resometerlo porque se caía, para dividir, para hacer el Ministerio de Educación Superior, dividirlo de la educación formal. Y nosotros fuimos, recuerdo que estaba Bauta por la Cámara, por el Senado, estuve yo por la Cámara de Diputados, y había un equipo de educadores dominicanos que fuimos a observar la experiencia que había tenido Chile en esa separación, que había separado el sistema. Y fuimos a Argentina a ver la experiencia que habían tenido y estudiamos la experiencia del Canadá y de otro lugar. Y eso dio como resultado la separación, la división. Es decir, a mí me correspondió trabajar en eso y dividimos los dos ministerios. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay un 4% que se lo encuentran mucho, no lo dicen, pero lo que pasa es que se lo encuentran que es mucho dinero y se lo encuentran mucho porque hasta le sobra dinero todos los años. Y entonces el Ministerio de Educación Superior tiene un presupuesto aparte, fuera del 4%. Lo que busca el gobierno realmente es unificarlo a los dos para que el 4% sea de ambos. Para que les rinda más. Y ahorrarse, creo que anda por 16, 17 mil millones en educación superior y ese dinero usarlo para otra cosa. Pero finalmente lo que se busca con eso es que el 4% lo cubra todo. Profesor, la situación actual de Medio Oriente está complicando la economía de todos los países del mundo. Hay mucha preocupación en ese sentido. Desde el 2021, con la pandemia, el presupuesto solamente alcanza para los gastos corrientes del país. O sea, no hay capacidad para hacer grandes construcciones, grandes proyectos, y cuando se hace una obra se hace generalmente con préstamos. ¿Qué cree usted que va a pasar con la economía dominicana, que ha bajado incluso los ingresos por los impuestos, ya le dije, aparte de que desde hace 27 años
el presupuesto es deficitario. Si el galón de gasolina, si el barril de petróleo llega a los $100 como se prevé, porque Irán no quiere ceder a la paz, ¿qué podría pasar en este ¿Quién país? no quiere ceder? Irán no quiere. No quiere ceder a la paz. No, para nada. Le han matado al líder iraní, le mataron su familia, su padre, la mamá, hermano, y entonces hay un resentimiento. Y por eso ellos no quieren ceder, porque le mataron a todo el mundo. Además, porque están llevando una guerra no convencional, tiene un nombre, una guerra con variantes, con muchas cosas, y le están dando algo que beber tanto a Israel como a Estados Unidos. Pero dígame, ¿qué va a pasar en este país con un presupuesto hace tiempo deficitario y donde no se cubren ni siquiera los gastos que tiene el país? Mira, no se puede negar que las guerras impactan y la crisis internacional impactan internamente. Pero ese no es el problema en la República Dominicana, porque Estados Unidos ha estado en guerra desde que se fundó Estados Unidos. Estados Unidos tiene una guerra. Interna y externa. Sale de una y se mete en otra, sale de una y se mete en otra. Por ejemplo, tú me dirás, bueno, Leonel Fernández, cuando era Leonel Fernández en el 2004, ¿qué había? Yo te voy a decir, sí, estaba la guerra de Afganistán y estuvo la guerra de Irak, Sí, 2008. ¿Recuerdas? Sí. De Irak, pero la de Irán. Sí. Pero en el 11 estuvo la de Libia. Pero, y así te voy a decir, el problema no es ese. El problema de este gobierno es que este gobierno tiene muchos problemas en la planificación. Y todos los gobiernos del PRD, ahora PRM, lo que hacen es que su dinero lo llevan a gasto corriente. Por ejemplo, ¿qué es llevar el dinero a gasto corriente? Este gobierno te agarra pensiones solidarias y ha pensionado todos esos cuadros políticos que no los viejos del PRM que no pueden darle un empleo, le han dado una pensión solidaria a gente que no ha trabajado ni en el gobierno nunca. Y cuando aquí se establece cómo es que se pensiona, cómo es que se jubila, con la ley que nosotros tenemos, no, el gobierno por encima de eso, entonces está gastando alrededor de 5,000 millones de pesos todos los años en pensiones solidarias. El gobierno te coge para diciembre y te tiene un bono para diciembre. Y te tiene un bono para educación. Y te tiene un bono para qué sé yo a dónde. Pero cada vez que emiten, por ejemplo, en diciembre, son alrededor de 5,000 millones de pesos. Que lo distribuyen en bonos de 1.500 pesos. Y 1.000 pesos y 1.500 pesos. En educación, tienen unos bonos de educación que todavía a final del año le están dando bonos a los padres de 1.000 pesos. Pero eso lo hacen de manera política. Entonces los recursos del gobierno se están yendo en gasto corriente. El gobierno no está invirtiendo. No hay inversión del Estado. Y está cogiendo prestado para guardar el dinero. Los gobiernos en el PLD, de Leonel y de Danilo, cogían dinero prestado para cosas específicas. Para Punta Catalina, para la autopista del Doral, para la autopista de allí, para plantas, para cosas. Estos no están cogiendo para eso. Estos están cogiendo para guardar dinero. Y tú haces un préstamo, y a un banco, haces un préstamo, vamos a decir de 100,000 pesos para guardarlo en tu casa y pagar intereses. Tú sabes lo que va a pasar con eso. De manera que el tema de la guerra hay que verlo así. Los países, los gobiernos tienen que ajustar su economía dependiendo de la situación internacional. Y en el tema de esa forma de ver la guerra, que Irak no quiere negociar, Irán no quiere negociar. Eso es lo que ha dicho el hermano, ¿verdad? Que Irán no quiere negociar, no quiere ceder. Pero Irán no ha ido a la guerra. A Irán le han ido a llevar una guerra. Los Estados Unidos e Israel fueron un día, ellos estando negociando con los Estados Unidos, sentados en una mesa de negociación, y habían cedido casi en todo. Y de repente amanece que en un día le hacen más de 60 bombardeos y le matan a su líder. ¿Sabe a quién fue que mataron? No fue el presidente de la República. No. Fue al equivalente del Papa de nosotros. Nosotros somos un pueblo católico. Sí. Nosotros tenemos un máximo líder religioso. ¿Quién es? El Papa. ¿Quiénes son ellos? Los musulmanes chiitas. Ellos tienen un máximo líder religioso. ¿Quién es? El ayatollah. El ayatollah. Ellos han ido y le han matado
Que eso es lo que quiere decir Ayatollah. Sí, ellos le han matado a su jefe religioso y le mataron todos los cuadros militares más importantes y le mataron los líderes políticos más importantes en un día y bombardearon una escuela y mataron 170 niñas de menos de 12 años, niñas, y 14 maestras, le bombardearon en un día. Y entonces usted dice que ellos no quieren negociar, pero ¿negociar qué? ¿Y quién le está diciendo a ellos que negocien? Lo que le están diciendo, bueno, o sea, el hermano quiso decir será que ellos no se rinden. Si no se rinden, bueno, ellos no se han rendido. Es decir, Estados Unidos se metió en una guerra. Israel, que andaba buscando esa guerra hace mucho tiempo, en sus planes de proyección que tienen, de expansión en el Medio Oriente, tienen una guerra ahora mismo, los judíos, tienen una guerra en Siria, tienen una guerra en el Líbano, están bombardeando el Líbano, están bombardeando Palestina, tienen una guerra ahora en Irán. Y entonces, bueno, Estados Unidos y ellos no planificaron, e Irán le ha salido, como dijo Pablo Neruda, le salieron tornillos en el queso, en una poesía que tiene él, y ahora la situación se ha puesto tan difícil, porque esa guerra evidentemente le está ganando Irán. Irán tiene el control del paso de Hormuz, y eso va para largo. Eso va para largo, y el gobierno lo que tiene que hacer es prepararse. El petróleo de nosotros no viene de Irán. Nosotros no tenemos ese problema, lo tienen fundamentalmente en Asia. Lo tiene Japón, lo tiene la India, lo tiene China, lo tiene Corea, que se nutren del petróleo de ahí. Pero bueno, es una situación que nosotros tenemos que verla, que el gobierno debe sentarse, analizarla y tomar las medidas del lugar. Bien, nos unimos a esta parte de la entrevista. Un placer tener con nosotros a el profesor José Izquierdo. A lo largo de la entrevista hemos escuchado mucho hablar de educación per se, el sistema educativo como tal, pero no hemos hablado de los maestros y la mejora realmente en los últimos años del sector magisterial y la acidez que yo considero por parte de la ADP, no solamente con este gobierno, sino con otros gobiernos anteriores. Yo considero la ADP como un sindicato insaciable en el término magisterial, a pesar de que, desde mi punto de vista, usted me corregirá, he sentido poco aporte de la Asociación Dominicana de Profesores, más que exigir y más exigir, sobre todo en los últimos años. ¿Qué opinión le merece a usted, profesor Izquierdo, esta parte del mismo sistema educativo? Los maestros, sobre todo la nueva generación, que no se entrega en las aulas como se entregaba la pasada o la vieja generación. Mira, hermano, en el sistema democrático, aunque eso ha ido variando mucho, hay una relación entre obrero y patrón. Hay una relación, en este caso, entre el patrón, que es el gobierno, que es el Ministerio de Educación, y los maestros. Es normal y natural que la gente se asocie, se agrupe. Están asociados y agrupados los empresarios, en el CONE, en la IRD, y ellos hacen sus exigencias al gobierno, y ellos buscan hacer reivindicaciones para su mejoría. Y tú ves que por eso le dan miles y miles de exenciones, y se ganan millones de pesos. ¿Cuánto aquí? ¿Cuál es el motor de la economía de la República Dominicana? O el turismo. Y eso beneficia a la República Dominicana en qué? En empleo. ¿Y cuánto pagan los dueños de los hoteles? Un 5% de ITEVI. ¿Cuánto pagas tú? Tú pagas un 16 y ellos pagan un 5. Y ellos son los que pueden, los que generan riqueza. 18. Nosotros pagamos un 18, pero ellos pagan un 5. Sí. Ellos pagan un 5. ¿Y cuántos galones de combustible le da el gobierno a ellos? Y le da el gobierno a los generadores de energía eléctrica, que se lo ganan todo. Galones de combustible le da el gobierno a ellos porque están asociados y ellos piden sus reivindicaciones. Bueno, los trabajadores piden reivindicaciones, buenas o malas, justas o injustas, pero esa es la democracia. Pero yo creo... Tú tienes un gremio. Cuando yo llegué a educación, ¿tú sabes por qué yo me metí a la ADP? Cuando yo llego, se va la luz de noche. Y yo era nuevo. Y en lo que se va la luz, estamos esperando a ver si la luz llega.
y me dice uno, yo había entrado nuevo, dice, ¿ya usted cobró? Digo, sí. Y me dice, ¿cuánto te quitaron? ¿Cuántos cheques te quitaron a ti? Digo yo, ¿cómo así? Dice, no, cuando yo entré, el director del distrito me pidió 3 cheques, yo tenía que darle los primeros 3 cheques. Ajá. ¿Y tú se lo diste? Dice, sí. Dice, a mí me pidieron la mitad de cheque, pero yo le di el primer mes y después no volví a darle más. Ajá. Y hay una muchacha, buena moza, cuando eso no habían, los maestros graduados no eran tantos, había muchos bachilleres. Y le digo yo, ¿y usted? Y la muchacha se le aguaron los ojos y se le saliendo lágrimas. Y digo yo, ¿y qué pasa? Digo, dice ella, no, yo lo que estoy es cubriendo una licencia aquí, por gestación. Y le digo yo, ¿y tú no eres graduada? Dice ella, sí. ¿Y por qué no trabaja? Porque si es graduada debía tener trabajo de una vez. Claro. Porque el director del distrito dijo que sí, que me iba a nombrar, pero yo tenía que salir con él, beberme 2 cervezas, y después entonces me iba a nombrar cosas y ponernos de acuerdo. La muchacha no aceptó, y yo digo en educación, eso puede ocurrir. Y yo decía, eso no puede ser porque los educadores son ejemplos. Un educador tiene que ser un ejemplo, eso es lo que yo aprendí. Un ejemplo de vida, de seriedad, de responsabilidad. Entonces todos esos males me hicieron a mí meter a la ADP. El ADP se acabó, la ADP acabó que los directores de centro y de distrito tuvieran que hacer eso a una mujer, a una maestra para nombrarlo, eso se acabó. Porque el que lo hacía sabía que tenía un problema. Es una reivindicación de los maestros. Y después te puedo decir que si las escuelas las reparaban era por la lucha de nosotros. Y el salario de un maestro no daba. El salario de un maestro no daba para absolutamente nada. Los maestros se renunciaban de educación para irse a la zona franca a trabajar. En el año 79 y 80, más del 40% de los maestros graduados renunciaron y se fueron a la zona franca. ¿Por qué? Porque un maestro no ganaba nada. Con una lucha de 3 meses que nosotros duramos en educación, que duramos de 3 meses sin dar clase, entonces fue que se logró aumentar un 10%. Y en el año 91 volvimos a otra lucha de 3 meses y nos aumentaron un 10% más. Un maestro no ganaba nada. Entonces es la lucha del magisterio que hace que abran los ojos y vean a los maestros y lo vean como son. Ahora, si el maestro se ha dignificado un poco, lo hizo Leonel Fernández, que le hizo un aumento de un 100% a los maestros. Se ha dignificado mucho, profesor. Sin lucha, bueno, pero eso es parte. Los cambios son otros. Sí, pero es que no, los tiempos son otros. Pero es que los maestros que han llevado la cosa hasta ahí. Porque salvo Leonel Fernández, que hizo un aumento una vez de un 100%. Yo no critico la lucha. Yo lo que hablo es de la actualidad, profesor, en la que están los maestros, métodos, muy bien los métodos, porque usted me puede corroborar en lo que voy a decir. Usted iba al parqueo de una escuela y antes veía 2 motores de los profesores que tenían un chin más de chance y que le fiaban. Son los gobiernos de ahora comienzan a montarse en su carril. Ahora usted va a un parqueo de un liceo, de una escuela y ve jipetas y vehículos en muy buenas condiciones. Pero esa es la lucha de los maestros. Sí, y todavía, pero todavía en la actualidad, profesor, ¿por qué todavía ese método pero insaciable? Es que son razones diferentes. Es que los maestros tienen reivindicación y no se la cumplen. Por ejemplo, para incentivar al maestro, para incentivarte a ti que estudie, porque cuando yo llegué, eran bachilleres, yo te digo, el maestro graduado le ponían un incentivo de un 10%. Yo ganaba 200 pesos, me ponían 20 pesos porque yo me gradué de maestro para mejorar la calidad de la educación. Pero si yo hacía una licenciatura, entonces yo hice un esfuerzo, hice una licenciatura. Entonces a mí me aumentaban un 20%, un 10 más, que era un 20% porque hice una licenciatura. Si yo hacía una maestría, podían llegar hasta un 30%. Eso incentiva la calidad de la educación. Pero ¿qué ocurre? Que entonces yo hago así y hago la licenciatura y hago la maestría y no me ponen el 30%. ¿Qué tú crees que va a hacer el magisterio? Va a luchar por eso. Porque no le cumplen lo que se establece. Ok, el profesor José Izquierdo, yo creo que el espíritu de la pregunta que hace mi compañero es porque tenemos una ADP que para hacer una asamblea esperan el viernes y si hay un día de asueto, de fiesta, el lunes, entonces ya se cogen, son 4 días en vez de 3.
Claro, hay 2 días que son normales, ¿no? Pero ¿por qué hacer una asamblea un viernes? ¿Por qué comenzar una huelga un viernes? Yo creo que ese es el espíritu, creo yo. No, pero aquí hace mucho en este país que no se hace una huelga del magisterio. No, huelga no se hace, pero se hacen asambleas los Se viernes. paraliza. Sí, pero eso es parte del Porque este proceso. país necesita que haya clases todos los días, Sí, los 7 días de la semana. pero ¿cuántas asambleas se hacen? Mire, No, vamos a ser justos, vamos a ser justos. ¿Cuántas asambleas está haciendo el magisterio? Un día que es una asamblea. No, Porque también vamos a ver, mire, hay que ser maestro para uno darse cuenta. Mire, usted es maestro y usted tiene por la mañana 40 muchachos. Cuando era yo teníamos 50 hasta 60 muchachos en la mañana y 50 o 60 en la tarde. Y tú tienes que estar con esos muchachos que vienen de hogares diferentes, con formaciones diferentes. Cuando tú, un hijo tuyo, tú no lo aguantas en tu casa, uno, tú no lo aguantas a veces 2. Y yo tengo que aguantar 50, que vienen de diferentes formaciones. Y a cada uno tengo que tenerle una calificación, tengo que poner atención a cada uno para saber sus avances, por dónde van, qué van. Si doy exámenes, tengo que corregir los exámenes si son 6 exámenes que yo doy, tú lo multiplicas por los 6 por 6, 36, 360 exámenes. Tengo que irme a mi casa a trabajar eso porque no se puede. Tengo que planificar en mi casa, en el aula yo no puedo planificar. Tengo que planificar en mi casa. Y entonces el sábado tengo que estudiar. Y el domingo lo cogen las mujeres, que son la mayoría, la mayoría de los maestros son mujeres, tienen que cogerlo para lavar en su casa y plancharle y atender al marido. Tú no puedes decirle que se vaya el domingo para una asamblea. Lo que no podemos decir es que todos los viernes tienen una asamblea, no, por eso no. Pero que hagan 3, 4 asambleas en el año. ¿Qué hacen los colegios privados? Ustedes si tienen hijos en los colegios privados, a cada rato le hacen un puente. Y le dicen que hay planificación y que hay un asunto. Eso es parte del sistema. Eso es parte del sistema. Ahora, si es un relajo, si es una huelga todos los días, si es una asamblea todos los días. Es constante, profesor, la asamblea es lo que hemos visto. Las asambleas son Pero yo no lo estoy viendo así, ¿no? ¿Cuántas huelgas ustedes han visto en los últimos tiempos? No, pero que ahora le dicen asambleas. Las asambleas. No, No son huelgas, son asambleas. Una asamblea es una mañana y muchas cosas de esas dentro de la programación y la lucha que tienen es que les reparen tantas escuelas, Y eso que le pongan los que han sanitarios. quitado la famosa CCC, ¿recuerda? El Consejo Curricular de Centro, que esto era todos los viernes, que paralizaba. Ahora han quitado la huelga por asambleas. Sí, Eso es lo que ha pasado. Han cambiado por asamblea. Sí, han cambiado por la asamblea. Profesor, vamos a cambiar un poco de educación. ¿Cómo usted evalúa la gestión del presidente Luis Abinader en términos macro, de lo que ha sido esa ejecutoria? Vimos el 27 de febrero reciente, donde el presidente hace un retrato, anuncia muchas obras, la oposición sale y dice que eso es mentira, le dicen mentiroso al presidente, que no es así, que no hay tantas obras, que de dónde sacó y por ahí. Pero el profesor José Izquierdo, ¿cómo evalúa estos 5 años? Yo soy un educador. ¿Y tú sabes qué es lo que hacemos en la educación? Nosotros hacemos una planificación. Nos proponemos objetivos. Yo para este mes me propongo 5 objetivos en tal materia. Voy a desarrollarlo, esos 5 objetivos. Y luego yo evalúo a ver si logré los objetivos. Si logré los objetivos, entonces, correcto, pasé la materia. La pasó el estudiante o la pasé yo como planificador. Entonces, para tú ver si un gobierno es bueno o malo, tú tienes que ver cuál fue su plan. Hablemos de Luis Abinader del principio. ¿A qué fue que Luis Abinader llegó al gobierno? A bajar la comida porque estaba muy cara. Un 30% a la comida. La comida de este país es la comida más cara del mundo. ¿Qué ha pasado? Bueno, que llevó la canasta que estaba en un 22, la tenemos en un 50 casi ya. Entonces, si le evaluamos en esa materia, se quemó. ¿Qué era otra cosa que planteaba el gobierno? Por ejemplo, en materia de migración, que aquí no iba a haber un ilegal por la calle, que se iba a aplicar la ley y que todos los migrantes que estuvieran ilegales se iban fuera del país. Entonces, cuando tú pasas raya y haces la evaluación, si hay más migrantes ahora o hay menos, hay más. Entonces se quemó en esa materia. Nosotros pagamos la energía eléctrica más cara del mundo. Hay que rebajar la energía eléctrica cuando lleguemos. Entonces ahora tú ves, busca tus recibos, hagan esa tarea los que nos están viendo en su casa. Busquen sus recibos del 20 de electricidad
Y yo estoy seguro que está 3 veces más cara. O sea, te dice que hagamos una comparación, recibos del 20 de recibo y los recibos de hoy la es que te actualidad. llega. Y ¿Qué tenemos hoy? Y yo te aseguro que está 3 veces más cara. Entonces no ha rebajado tampoco. Otra cosa que el gobierno decía, nosotros pagamos la gasolina más cara del mundo, el combustible más caro del mundo, la fórmula de Hito. Salía como a, no recuerdo, como a 90 centavos el galón de gasolina. Y todos los otros nos lo están robando, decía Hito, ¿verdad? Y entonces el galón de gasolina estaba hasta $140 el barril en ese momento. Ahora está a 60 y tenemos la gasolina a 30. A 300. Tenemos la gasolina a 300, se olvidó la fórmula. Entonces, en materia de solución de carestía, el petróleo se quemó. También se quemó. ¿Cuánto crecía la República Dominicana? En los gobiernos de Leonel el promedio de crecimiento era de un 6%. En los gobiernos de Danilo un 5.5, 5 y algo por ciento crecimiento. ¿Cuánto fue el crecimiento en la economía el año pasado? 2.1. ¿Cuánto fue el crecimiento de la economía el año antepasado? 2.2. Entonces, en materia de economía también el gobierno se está quemando. Ahora, si tú me dices a mí, vamos a las obras. El gobierno anunció que iba a hacer la autopista del Coral. ¿El Coral qué se llama? ¿La por aquí? Sí. No, La del ámbar. El ámbar. 5 veces consecutivas, de cuando se juramentó, al año siguiente, al otro año, al otro año, al otro año. Está la autopista del Coral. Iban a ampliar a 4 vías la carretera Luperón. Esa la anunció 3 o 4 veces. Ampliaron la autopista, la carretera Luperón. Iban a modificar el centro histórico. Modificaron el centro histórico. Es decir, ¿tú sabes cuál es Se está ejecutando. el centro histórico? Sí. No. ¿Qué están Sí. haciendo? Por lo menos cambiaron lo de la Benito Monción. Se está trabajando en la calle del Sol. Eso es parte del centro histórico. ¿Trabajando qué? Soterrando los cables, aluminando. Bueno, cuando tú analizas las ejecutorias de gobierno, lo que anuncia que va a hacer y lo que hace, ¿tú sabes cuál es el estilo de Abinader? Abinader te anuncia 100 obras y te hace 2 o 3. Pero si anuncia una obra en La Romana, y yo estoy aquí en Santiago, yo creo que la hizo. Cuando inaugure una que él hizo, todo el mundo cree que hizo las otras. Pero todas esas obras que ha anunciado el presidente que no ha hecho, debería reclamársele al presidente. De manera, si tú haces una evaluación, Juan Carlos, de lo que el presidente prometió que iba a hacer y lo que ha hecho, el gobierno se quemó. ¿Qué aspecto positivo usted podría decir del gobierno de Luis Abinader? ¿De Luis ¿Cuáles Abinader? son los principales errores? También? No, yo puedo decir de Luis Abinader que él, como persona, es un hombre decente, es demócrata, es un hombre tolerante, escucha, yo te puedo decir eso. Pero en materia de ejecución, este gobierno ha sido Errores y fracaso. debilidades, ¿cuáles han sido los principales No, los errores yo te lo estoy diciendo. El presidente anuncia 20 cosas y hace una y hace 2. Te inaugura una obra por pedazo. El presidente todos los días está en una inauguración. Te inauguró, por ejemplo, la avenida Circunvalación, la inició Balaguer. Leonel hizo un pedazo. Danilo la completó, y la inauguró. Yo vi esa inauguración. Y Luis ha hecho 2 inauguraciones de esa misma autopista. 2 inauguraciones. ¿Tú sabes cuáles 2? Había un puente que une la Circunvalación con Cienfuegos, un puente que quedó, que le faltó algo. Él hizo eso, inauguró la Circunvalación de Santiago. Y después hicieron una marginal que habían que hacer una marginal y la hizo. Y volvió, inauguró Santiago. Esto que están haciendo ahí, que muy bien, en el arroyo de Gurabo. Muy buena intervención. Sí, eso lleva como 3 inauguraciones ya. Eso lleva 3. Monorriel, profesor? ¿Y el monorriel? Eso lleva como 3 inauguraciones. No, el monorriel no, ya lo inauguraron. No, pero el proceso del monorriel. No, va muy lento, deficitario, lento, caro. Una obra que comenzó por 30,000 millones y van 60,000. Una obra que no se sabe quién la planificó. Hoy la modifican por aquí, ahora la tiran por allí, ahora la llevan por aquí. Están haciendo una vaina terrible, dañando el monumento, la vista del monumento, la van a matar con eso.
El monumento, que es la vista de Santiago, lo están matando con eso. Porque no han planificado, una obra sin planificación. Profesor. Pero mira, otra de las obras que hizo el gobierno. Que si este fuera un país que nosotros estuviéramos atentos y evaluáramos, tuvieran que dar una respuesta, alguien tuviera que hablar con eso, que es el tema ese de teleférico. El tema de teleférico. ¿Alguien sabe cuánto se está perdiendo? Se está hablando que están perdiendo 30 millones mensuales en el teleférico. Perdiendo. Una obra que no se monta a nadie, que no traslada a nadie, que salió por miles de millones de pesos. Y que tú te paras ahí, yo en la carrera, y tú te paras y ponte a ver, cuando pasan los vagones, solitos, sin una gente. Y tienen eso funcionando porque paren eso. Por eso tiene un costo grandísimo. Entonces, hay muchas cosas del gobierno. Bueno, todos los gobiernos, algo bueno tiene usted que hacer. Pero la verdad es que, yo te dije, uno evalúa, yo como maestro, los objetivos que nos planificamos. Debo preguntar. Si fue bajar la comida, si fue bajar la electricidad, si fue resolver el problema migratorio, si fue resolver el problema de la delincuencia, que trajeron a Tagliani y que la delincuencia en 2 años, si fue eso, entonces este gobierno se quemó. Profesor, debo preguntar, ¿por qué usted entiende que la gente debería confiar nueva vez en Leonel Fernández, en la fuerza del pueblo, que es, vamos a decir, lo que sale de un sector del PLD? ¿Por qué confiar otra vez en el doctor Leonel Fernández? Tuvo el chance de gobernar, gobernó, sí, claro, tuvo errores, muchos. ¿Por qué usted entiende que se debe volver a confiar en el doctor Leonel Fernández? Bueno, Leonel Fernández tuvo errores muchos, es cierto. Todos los que actuamos, obramos, tenemos errores, pero cuando tú hagas la balanza, tú lo que tienes que ver es dónde agarró Leonel el país y dónde lo dejó. Porque los problemas nadie los va a resolver. El problema es dónde tú coges la cosa y dónde tú la dejas. ¿Qué le agregaste al país? Bueno, tú me dices, ¿qué le agregó Leonel al país? Bueno, Leonel Fernández agarró un PIB, un Producto Interno Bruto de 19,000 millones de dólares. 19,000 millones de dólares y te lo dejó por encima de 80,000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que significa eso? 4 Repúblicas Dominicanas. 4 veces multiplicó la República Dominicana. Es decir, si tú pones un colmado con 100,000 pesos y tú la dejas en 400,000 pesos, tú el colmado lo has cuatriplicado. Eso es lo que ha hecho Leonel con este país. Si tú ves la modernidad, yo hablaba de educación ahorita, lo que eran las escuelas y lo que son hoy. Entonces tú tienes que ver a dónde la encontró Leonel, dónde la dejó. Yo recuerdo, cuando Leonel llegó a la presidencia de la República, yo iba con mi hermana a lavar la ropa de mi casa, la ayudaba con mi hermana, ahí a los picios, que tenían unas lavadoras gigantes, los picios. Y ahí vamos a lavar la ropa, hacer fila para lavar la ropa. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Sí. La ropa era a mano que había que lavarla, todo el mundo en su casa. Sí, mano. Yo tenía a mano. Y Leonel agarró. Cuando Leonel agarró, entraron las lavadoras aquí a este país. La gente tiene lavadora de esa época donde Leonel modernizó eso. Las neveras. Las neveras llegaron a este país. Tenían nevera a los ricos. Pero eso se popularizó en los gobiernos de Leonel. Las neveras, las lavadoras, la computadora. Eso de computadora lo conocemos nosotros después de Leonel. Eso de internet aquí. Se conoce el uso del internet. Y el uso de esta nueva moderna tecnología la trajo Leonel a este país. Y entonces, Leonel hizo que la economía creciera. Entonces, esa es la garantía. ¿A qué estamos aspirando con Leonel? Que Leonel siga modernizando el país. Que el país vuelva a crecer. Este país es uno de los mejores países de América Latina. Y cuando tú pases balance, Leonel Fernández tiene mucho que ver con el avance que tiene la República Dominicana en América, en su desarrollo. El Senado de la República acaba de aprobar en 2 lecturas la modificación del tema de la candidatura independiente. Esto a raíz de un dispositivo del Tribunal Constitucional que dice que, inclusive, que es inconstitucional impedir el candidato independiente porque en la propia Constitución está aparte de elegir y ser elegido, el derecho a elegir y ser elegido. ¿Cómo interpreta usted esta parte? ¿Hay un choque entre el poder del Estado, que es el constitucional, y el legislativo? ¿Qué piensa el profesor José Izquierdo con respecto a esto? Juan Carlos, nosotros vivimos en la democracia representativa.
En la democracia representativa, donde exista, los partidos políticos juegan un rol de primera línea, los partidos políticos. En Estados Unidos los republicanos, los demócratas, el PP, en España, el PSOE, de hace tiempo, eso ocurría, pero en los últimos años hay una línea de hacer desaparecer a los partidos políticos. Los que gobiernan los países... Debilita la democracia, entonces. El independiente debilita la democracia, la candidatura independiente. O sea, te voy a decir por qué, esa línea. Lo que entiendo es que usted está diciendo. ¿Por qué esa línea? Los políticos han sido los que han dirigido, los políticos. Eso es una profesión, como ser médico. Usted se dedica a la política. Juan Bosch decía, el zapatero a tu zapato. Entonces ahora los empresarios se han metido a políticos. Los empresarios se hacían representar por políticos, pero ya los empresarios no quieren a políticos. Asumen ellos mismos. Los empresarios quieren asumir ellos mismos. Es el caso de Estados Unidos con Trump. Trump es un empresario. Sí. ¿Y qué está haciendo Trump? Negocio. Trump tiene una acusación en el Senado de su país, donde se establecen claramente que sus negocios han ganado $4,000 millones con las decisiones que él está tomando como presidente. Decisiones privilegiadas, y manda a comprar acciones y manda a hacer cosas porque él tiene la decisión. En la República Dominicana, ¿quién gobierna? Un empresario. En Ecuador, ¿quién gobierna? Un empresario. En Guatemala, ¿quién gobierna? Un empresario. La mayoría que están surgiendo ahora son empresarios, porque los empresarios ya no quieren a los políticos. Los empresarios quieren dirigir ellos. Pero no hay una desconexión también en tema de los políticos con la gente, como que... No, es al revés. Los que conectan a la gente con el Estado son los políticos, porque los políticos hacen partidos políticos, y los partidos políticos los forman personas, intereses de personas, diversos intereses. Pero en las últimas elecciones, profesor, dicen que la gente no quiere participar, una cantidad demasiado alta de extensión electoral. Te voy a decir, porque hay una tendencia en el mundo, que es el tema que estamos en discusión, a que los partidos políticos desaparezcan y que ahora sea alguien que surja, como está pasando mucho en América Latina. Por ejemplo, Milei no es político, Milei ha llegado de que antipolítico y ha llegado al gobierno. Eso es lo que queremos. ¿A quién está defendiendo Milei? A las grandes corporaciones, a las grandes empresas. Eso es lo que queremos. Sí. Lo que quieren las grandes corporaciones es que lleguen gente así, que le defiendan sus intereses, porque el político, ¿qué es lo que hace el político realmente? El político tiene un pie para ayudar a los empresarios, para establecer políticas públicas de desarrollo del país a través de los empresarios, pero también establecer políticas públicas que vayan a ayudar a los de abajo, a los desposeídos, a los desprotegidos. Cuando gobierna un empresario, el desprotegido no lo tiene, no lo ve para nada. Trump no ha tomado ninguna política pública para ayudar a la gente que están en California, en Nueva York, viviendo en las calles. Tú sabes que en Estados Unidos, en Nueva York y en muchísimos lugares hay millones de personas que viven en la calle, en carpa, en cartones, durmiendo abajo de puentes. En San Francisco hay una de las avenidas más grandes que... En San Francisco hay una avenida llena de gente usando fentanilo y droga, en la calle, durmiendo en la calle. No hay política pública porque Trump está pensando en las grandes corporaciones empresariales. Un político piensa en ese tipo de personas. ¿Qué medidas deberían tomarse en el país para mejorar la calidad de vida del dominicano, las condiciones de vida, que realmente hay una situación complicada? Bueno, la visión que tenga el que gobierna. Si el que gobierna no puede gobernar para los de arriba nada más. El que gobierna tiene que establecer políticas públicas para resolver esos problemas. Profesor, ya... Por eso que el que vaya a un país, lo correcto sería que un político dirija un país, porque el político tiene la visión de manejarse para todos los sectores. Vamos a trabajar ahora, vamos a hacer una pequeña dinámica que hacemos, yo le he llamado el ping-pong. Yo le voy a hacer una pregunta y usted brevemente me la responde. ¿Educación o política? ¿Cómo fue? ¿Educación o política? ¿En el caso de quién? Suyo. No, política. ¿Reforma o... Definitivamente. No, yo soy político. ¿Reforma o continuidad, profesor? No, ¿para qué? ¿Centralización o descentralización educativa? En educación. Centralización. ¿Mayor inversión o mejor gestión en el país? Mejor gestión. El mayor reto del país hoy, en una palabra.
El El mayor reto que tiene el país, en una palabra, la economía. la economía dominicana. Mejorar la economía. Si usted tuviera la oportunidad de tomar una sola decisión hoy que impacte positivamente el futuro de la República Dominicana, ¿cuál sería esa decisión y por qué? Una decisión que impacte a la República Dominicana. El futuro de la República Dominicana. Bueno, Positivamente. Es que son muchas cosas que pudieran impactar a la República Dominicana. Solución del problema migratorio, solución del problema de la corrupción, solución del problema de la alimentación. O sea, son muchas cosas que hay que tomar, que hay que ver. Solución del problema eléctrico de la República Dominicana. Son muchas cosas. Profesor, muchísimas gracias, de verdad que agradecemos. Algo que usted quiera decir, que usted entienda que necesita saber el pueblo dominicano en estos momentos. Yo lo que quiero decirle, porque la gente sataniza, queremos satanizar los sindicatos, queremos satanizar... No me refiero a eso. meten chisme con el profesor, No. a quien respeto mucho. No me refiero a eso. Yo Malvado, perverso. Cuando yo hablaba de eso, le decía, porque los sindicatos aquí todo el mundo dice que las empresas hay que sacarlos de todos los lados, Sí. y que si Tracode está bien que lo quitaran, y que aquí está bien que lo quiten. Pero esos son espacios democráticos que tienen un valor. Entonces, la política también, satanizarla. Lo político es verdad que hay muchos políticos, hay mucha gente que va a la política no a ser político, sino a hacerse rico, a buscársela a los partidos políticos, como van a las iglesias, pastores que van a la iglesia a buscársela, padres que van a la iglesia a buscársela, cualquier profesión, que van a la medicina no a sanar, no a curar, sino a buscársela. Entonces lo que tenemos que pensar es más en el ser humano, tenemos que pensar más en los demás, tenemos que hacer las cosas, ir a lo que nos dediquemos al servicio de los demás. Nunca pensar en uno, sino pensar en los demás. Profesor, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Hemos conversado con el profesor José Augusto Izquierdo, quien es señor. miembro de la parte política del Partido Fuerza del Pueblo, pero además es secretario de Asuntos Magisteriales. Y gallero. Con nosotros. Y gallero. Las trabas. Bueno, Eso es hobby. Saludeme a Harichi. Eso es hobby, ahora negocio. Tú. Saludos a Harichi, su hijo. Saludos a Harichi. Ya. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a Quédense ustedes. ahí porque el poder de la mañana todavía sigue después de los comerciales. Regresamos con más del poder de la mañana. Sí, señor.